Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a cumplir esta cita quincenal. Bienvenidos a la sesión número 3 de Elemental 2021, un curso virtual creado para el personal del primer nivel de atención, financiado en su totalidad con recursos de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y con el apoyo de la Universidad de Antioquia y sus facultades de Enfermería y Medicina. Para iniciar vamos a recordar las pautas. Esta es la penúltima sesión en vivo. Tendremos la temática de identificación y manejo de la ideación suicida con el doctor Cristian Peña. En la plataforma encontrarán el material de estudio de cada módulo y las diapositivas que el profesional desarrolla en estas sesiones en vivo. Recuerden que las personas que no pueden conectarse en vivo pueden ingresar a la plataforma y consultar el material posteriormente. Al finalizar los 4 módulos, recibirán un certificado de participación con una intensidad horaria de 20 horas, pero recordemos que solamente se van a certificar las personas que hayan desarrollado el 80% de este curso. Entonces los invitamos a que estén juiciosos, si no han visto los demás módulos, los hagan y se pongan al día. Les solicitamos también realizar sus preguntas a través del botón de preguntas. Lo van a encontrar en la esquina superior derecha del chat de este en vivo, dice preguntas. Las preguntas se hacen a través de esto y las vamos a ir desarrollando al finalizar la exposición. Entonces, teniendo claro esto, les voy a presentar al doctor Cristian. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y especialista en psiquiatría de la misma universidad. Su experiencia clínica se ha enfocado en la atención integral de pacientes a lo largo de todo el departamento de Antioquia con la estrategia de atención extramural y a través de telepsiquiatría. Actualmente se desempeña como psiquiatra del servicio de telesalud mental de la ESE Hospital Mental de Antioquia. Doctor Peña, bienvenido. Gracias por su tiempo, gracias por preparar este tema para todo el público y adelante con su ponencia. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la participación y a todos, pues, los que hacen parte del curso. También agradecerles, pues, por dedicarle un tiempo a estas temáticas que yo creo que son de primer orden y de importancia en nuestro quehacer diario. Bueno, vamos a empezar. La idea entonces es hablar en términos prácticos del suicidio y cómo podemos hacer un enfoque desde el primer nivel de atención. La agenda que propongo entonces para esta charla es una introducción, hablar de definiciones, unos datos de epidemiología, definir la asociación de conducta suicida y enfermedad mental, también de conducta suicida en la población infantojuvenil, hablar algo también del suicidio y la relación con la pandemia actual por COVID, los modelos explicativos, la evaluación de la conducta suicida, vamos a enfocar principalmente en este ítem, y qué intervenciones podemos plantear para reducir el riesgo de suicidio. Finalizamos entonces con unos mitos sobre el suicidio, dándole pues una explicación con base a lo que hablemos a lo largo de la charla y finalizamos con unas conclusiones. Bueno, ¿por qué es importante el suicidio? Porque el suicidio se ha convertido con el paso de los años en una problemática global de salud pública que tiene amplias repercusiones en diversos niveles, no solo a nivel personal o familiar, sino también a nivel social y a nivel económico. Se ha visto que tiene un impacto significativo aún mucho tiempo después de que alguien haya muerto por esta causa, en múltiples contextos también de la sociedad. Es importante saber que el suicidio, como tal, no tiene una explicación única, en la cual podamos, pues, como aplicar a todos y cada uno de los casos. Suele ser más bien una interacción de factores a nivel social, psicológico, cultural, familiar y biológico. Entonces, es una interrelación de estos factores que en un momento dado pueden dar al traste con la vida de una persona por suicidio. Si bien es una entidad que se presenta en todas las regiones del mundo y en todos los grupos etarios, debemos precisar que hasta el 80% de los casos de suicidio ocurren en países como el nuestro, en países de ingresos bajos y medianos, por múltiples causas, porque no hay unos buenos planes de salud pública enfocados hacia esta población, porque hay países en donde el suicidio todavía es penalizado,
por la poca búsqueda de ayuda de los pacientes que sufren de estas condiciones. Cuando el suicidio no se considera un problema importante, pues entonces no van a haber políticas enfocadas a su prevención. ¿Listo? Sin embargo, es muy importante saber que aunque parezca muy oscuro el panorama, los suicidios pueden ser prevenibles y yo creo que esto es a lo que le vamos a apuntar a lo largo de esta charla. ¿Por qué es importante saber esto? Porque se ha determinado que hasta el 80% de las personas que tienen una conducta suicida han consultado los meses previos a personal de salud, fundamentalmente del primer nivel de atención, o porque de una u otra manera avisan de su intención de hacerlo. Entonces, si nos enfocamos en un nivel preventivo sobre el suicidio, la posibilidad de que impactemos positivamente esta patología puede ser mucho mayor. Con respecto a las definiciones, voy a traer unas definiciones prácticas. Uno en la literatura encuentra bastantes definiciones, pero la idea es que salgamos con ideas claras al respecto. El suicidio como tal se define como la muerte causada por el mismo individuo como resultado de un comportamiento en el cual había una intencionalidad. Este es el elemento pues clave de la definición. Por otra parte, la ideación suicida está constituida por todos los pensamientos asociados al deseo de quitarse la vida. Puede ser muy variable, puede ir desde ideas transitorias de querer morirse en un lado hasta el otro extremo donde se hable de ideas específicas de cómo hacerlo. El intento de suicidio es todo comportamiento suicida que no cause la muerte. Eso es lo que lo diferencia pues, del suicidio en su expresión, en su definición. Y a la hora de evaluar un intento de suicidio, pues siempre nos vamos a tratar de entender la intencionalidad suicida. Pero esta puede ser difícil de evaluar porque puede estar modulada por varios factores. Uno de ellos es la ambivalencia de la ideación suicida, que puede variar a lo largo de los días, o también puede estar influenciada por condiciones como el uso de sustancias psicoactivas que alteran la capacidad de juicio y raciocinio de la persona o el bajo nivel educativo. Y la conducta suicida es como una definición que abarca todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es un proceso continuo. Usualmente lo que vemos es que inicia con una ideación, seguido posteriormente por las amenazas, de ahí da un paso a los intentos y finalmente al suicidio. Sin embargo, esta relación no siempre maneja esta direccionalidad, ¿cierto? Como vamos a ver ahora, hay casos en los cuales hay suicidios sin una planeación previa o sin una ideación previa. En estos casos está muy clara la relación con la impulsividad. Como punto importante inicial, debemos saber que términos como gestos de suicidio o parasuicidio, que son términos muy arraigados en la cultura médica, debemos tratar de evitarlos porque dan la impresión de un menor riesgo al que realmente tiene, ¿cierto? Entonces es común que los pacientes que consultan varias veces por conductas suicidas tengan como la pérdida de esa percepción de riesgo y muchas veces deja de ser, estas personas dejan de recibir la ayuda oportuna. Y también hemos visto que las personas con estas características en las ideaciones o en los intentos de suicidio también tienen unas tasas mayores de muerte por suicidio. Entonces, lo ideal es entender todo comportamiento suicida dentro de la definición de conducta suicida y saber que todo implica un riesgo mayor al de la población general. Bueno, con respecto a la epidemiología hay muchos datos, trato de recoger los más significativos. Importante saber que el suicidio es la segunda causa de muerte en las personas de 15 a 29 años. Eso implica unos altos costos no solo a nivel personal, sino también social y económico, porque son pérdidas de vidas de años activos. Más de 800.000 personas se suicidan cada año y eso se traduce en una muerte cada 40 segundos aproximadamente. Si tomamos y si hacemos una sumatoria de la mortalidad por la guerra y por los homicidios y la comparamos con la mortalidad por suicidio, vemos que esta última es mayor.
Lo que decíamos ahora, el 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, y los principales métodos utilizados en el mundo son el uso de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego. Con respecto a la tasa anual de suicidios, se estiman aproximadamente 10.6 por 100.000 habitantes. Esta tasa es mayor en hombres que en mujeres. Está claramente determinado que las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero el suicidio consumado es mayor entre los hombres, porque suelen utilizar métodos más letales. Eh, También está claro que hay un subregistro que se asocia pues a muchos factores, al hecho de que muchos intentos de suicidio personas con intentos de suicidio no buscan ayuda por un miedo, por tabú, ¿cierto? Por tabú de la sociedad, por tabú a nivel pues como de la familia, y porque hay países donde el suicidio continúa siendo ilegal. Cuando tratan de hacerse estimaciones, se ha visto que por cada intento de suicidio puede haber hasta 20 intentos no notificados, lo que nos habla de una tasa total de hasta 16 millones de intentos de suicidio al año a nivel global. Con respecto a los costos, estos se miden tanto directos como indirectos. Los directos son aquellos asociados a la atención médica de pacientes con intentos de suicidio, y los indirectos son los que se dejan de percibir cuando una persona fallece por esta causa. Se han estimado que son de más o menos 41 billones de dólares al año solamente en Estados Unidos. En los países ricos, la relación hombre-mujer tiende a ser de 3 a 1, mientras que en los demás países tiende a disminuir un poco a una razón de 1.5 hombres por cada mujer. Otro dato importante, hasta el 50% de las muertes violentas en los hombres se deben a suicidio y hasta el 71% en mujeres. Son tasas pues altísimas. Y en los ancianos hay unas mayores tasas a lo largo de todas las regiones del mundo. ¿Qué sabemos de las personas que han tenido intentos de suicidio? Que más o menos el 1.6% de ellas morirán al año por esta causa, y hasta el 3.9% lo harán a los 5 años. Cuando comparamos estas cifras con las de la población general, vemos que hay un riesgo que es mayor de 50 veces. Y eso se asocia también a una reducción promedio de 40 años en la expectativa de vida. Entonces vemos los grandes costos que puede traer esta patología. Ahorita hablábamos de los métodos más comúnmente utilizados, ¿cierto? A nivel global, pero estos métodos van a variar mucho según el grupo de la población y de factores como medios letales o el uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Porque, como decíamos ahora, el uso de sustancias psicoactivas se asocia a altos niveles de impulsividad. En medios rurales, por ejemplo, es bastante común el envenenamiento. En los medios urbanos puede ser el ahorcamiento o el uso de armas de fuego. Y en profesiones como las del área de la salud, el acceso pues es más a medios letales suele ser más fácil. Estudios en Colombia dados por el Instituto Nacional de Salud en el 2019 hablan de una cifra de 2.643 casos de suicidio reportados. Recordemos pues que estas tasas tienden a ser menores a las reales, siendo mayores en personas de 29 a 59 años y en personas solteras, y abriendo un mayor riesgo para enfermedades no solo físicas, sino también mentales, y para conflictos de pareja. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación enfermedad mental y conducta suicida. ¿Por qué es importante tener esta consideración? Porque los trastornos mentales son el factor de mayor riesgo o de mayor asociación a las tasas de suicidio. Y dentro de todo el paquete de enfermedades mentales, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos por uso de sustancias son los que tienen una relación mayor, siendo en estos casos las tasas hasta mayores, 10 veces mayores o más altas que en la población general. Hay estudios que hablan que hasta el 98% de las personas que murieron por suicidio tenían una psicopatología. Entonces, es fundamental a nivel preventivo identificar qué personas tienen enfermedades mentales y darles un tratamiento oportuno para evitar un desenlace fatal a causa del suicidio. Otras de las causas que se describen son suicidios, por ejemplo, altruistas, ¿cierto? O por alguna otra ideología u objetivo que no tenían, pues, que ver directamente con enfermedad mental. Sabemos que hay un mayor riesgo de suicidio cuando, en los primeros meses después de haber realizado un diagnóstico psiquiátrico,
durante una hospitalización en una unidad de salud mental y la primera semana posterior al egreso de esta. Y el riesgo es aún mayor en pacientes hospitalizados por intentos de suicidio. Bueno, ahora vamos a tratar de desglosar cada una de las patologías psiquiátricas y su relación con suicidio. Hablando entonces de la depresión y las enfermedades afectivas, como decíamos, ahora son los principales diagnósticos asociados con el suicidio. El riesgo de estas patologías puede ser hasta 20 veces mayor al de la población general y suele haber una diferencia entre depresión y trastorno bipolar. En la depresión, el riesgo suele ser mayor en ancianos, mientras que en el trastorno bipolar el riesgo se presenta más al inicio de la enfermedad, que es más o menos entre la segunda y la tercera década de la vida y se asocia de nuevo a altos niveles de impulsividad y en muchos casos a consumo de sustancias psicoactivas comórbidas. En el trastorno por uso de sustancias se han visto tasas de hasta el 22.4% de pacientes que murieron por suicidio y la relación, no directa, pero sí una relación como secundaria, se puede dar hasta en el 85% de los casos. En las patologías, en el espectro de las esquizofrenias, vemos que el riesgo puede ir hasta el 14% y este riesgo va a ser mayor al inicio de la enfermedad, cuando el paciente está pues como aturdido o angustiado por toda esa sintomatología psicótica florida que determinan pues estas conductas suicidas. En los trastornos de ansiedad como grupo, las tasas son más bajas, pero aún así siguen siendo importantes, hasta de 2.5% en pacientes hospitalizados y hasta del 6% en los pacientes ambulatorios. Y hablando específicamente del trastorno de estrés postraumático, que sabemos que son patologías asociadas pues, a traumas, las tasas pueden subir incluso hasta el 20%. Con respecto a los trastornos de personalidad, los más asociados a suicidio son el trastorno límite y el trastorno antisocial. Vemos cómo de nuevo aparece la impulsividad como un factor importante y también la historia de abuso en la niñez. Las tasas reportadas en estas patologías pueden ser hasta del 15%. Y en otras patologías también se pueden presentar, como en demencia, trastorno obsesivo compulsivo y en trastorno de la conducta alimentaria, siendo mayor pues el riesgo para la anorexia sobre la bulimia. Bueno, ¿qué pasa con la población infanto-juvenil y el suicidio? Se ha visto cómo a lo largo, con el paso de los años, se ha venido aumentando los casos de intentos de suicidio en esta población. Ahorita hablábamos del impacto que puede llegar a tener el suicidio en múltiples niveles. El impacto determinado o asociado con el suicidio en esta población suele ser mucho mayor en todos los niveles que hemos hablado antes. Los niños pueden empezar a tener una comprensión de la irreversibilidad de la muerte solo a partir de los 8 años. Es por esto que los suicidios a esta edad o antes suelen ser bastante escasos y muchas veces están asociados a conductas imitativas, ¿cierto? Chicos que hacen parte pues, de familias disfuncionales en las cuales algún familiar cercano ha muerto por suicidio. Hemos visto pues casos como estos. Claramente hay más impulsividad, pero también hay otros factores que se asocian a la conducta suicida en esta población, ¿cierto? Características familiares, lo que hablábamos, familias disfuncionales, la interacción con el medio, ¿cierto? No solamente en la familia, sino también en el entorno escolar, los compañeritos, los factores socioambientales y genéticos. Ahora vamos a ver que el suicidio tiene una carga genética. Y también importante saber que hay un desarrollo de las funciones cerebrales superiores que se está dando en esa época de la vida y que se asocia a inmadurez de las conexiones cerebrales. Listo. Esto, ¿en qué termina favoreciendo este tipo de conductas? En que las personas tienen, o los chicos tienen una menor capacidad de adaptarse a las situaciones de estrés. El perfil en adolescentes ya se va acercando más al de los adultos, ya empieza a estar más asociado a trastornos mentales, principalmente los trastornos del estado de ánimo y por uso de sustancias. Dato clave en este punto, siempre que haya un chico, un niño o un adolescente con intento de suicidio, debemos saber que hay una alta probabilidad de recurrencia. En estos casos, entonces, es fundamental que se establezca una intervención por personal especializado en salud mental.
Bueno, estudios en Colombia que muestran, esto fue un estudio hecho en Pasto, sobre intentos de suicidio en población infantojuvenil, entonces la edad promedio de 14,7 años, mayor prevalencia en las mujeres, hasta 3/4 partes, un ambiente familiar disfuncional hasta en el 61,6% de los casos. Las principales causas suelen ser los problemas académicos y los trastornos del estado de ánimo, como hemos dicho, y los principales métodos utilizados en esta población son los de cutting, el consumo de medicamentos y el envenenamiento. Bueno, y ahora hablemos algo de la relación suicidio y pandemia por COVID. Sabemos todos nosotros que la pandemia y el coronavirus ha sido un factor generador de malestar y sufrimiento a nivel mundial y en múltiples niveles. Y esto ha traído consigo un aumento de las tasas de enfermedad mental y en el riesgo de conducta suicida. Hasta ahora no hay un estudio, no encontré estudios pues que hablen que efectivamente hay un aumento con cifras del intento del suicidio como tal, pero sí es claro que se aumentan los factores de riesgo para esto. Entonces es de esperar que con el paso del tiempo y cuando hayan estudios con una mayor duración, se confirme pues esta premisa. ¿Por qué se presentarían mayores tasas de suicidio? Porque hay un aumento en los niveles de estrés, porque hay un cambio en los ritmos biológicos, fundamentalmente en las personas del sector salud, cambia el sueño, cambia el patrón de alimentación, cambia la actividad física por el confinamiento y también por las grandes transformaciones que ha traído consigo la pandemia, no solo a nivel económico, sino también político, ocupacional y en las relaciones interpersonales. ¿Qué factores de riesgo se han descrito para conducta suicida en la pandemia por COVID? Entonces, un mayor aislamiento y mayor distanciamiento social, ¿cierto? Dificultades económicas. Muchas personas han perdido los empleos, han debido reacomodar su actividad económica. La discriminación es bastante importante para personal de salud. Los altos niveles de estrés en los profesionales sanitarios por su quehacer diario, los antecedentes de patologías psiquiátricas, porque cuando se someten a niveles de estrés es más probable que se asocien a descompensación de estas, el insomnio, el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el aumento de los niveles de violencia intrafamiliar también se ha visto y se ha reportado mucho en las noticias como la interacción padres e hijos en un ambiente de confinamiento donde los papás deban responder no solamente por el trabajo, sino también por los quehaceres domésticos, por ayudar al niño a hacer las tareas, puede explicar esta asociación y las dificultades para el acceso a la salud mental, que si bien era difícil en tiempos por fuera de la pandemia, pues el hecho del aislamiento ha restringido mucho más este acceso. Poblaciones de mayor riesgo identificadas entonces, trabajadores de la salud y adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores, y se nos dice en cada momento, son las personas que tienen un mayor riesgo de desenlaces graves cuando tengan la infección por COVID. Precisando los trabajadores de la salud, pues como decíamos ahora, son una población de mayor riesgo incluso en etapas previas a la pandemia, y este riesgo se asocia a altas cargas físicas, mentales y emocionales de la atención de estos pacientes y las consecuencias asociadas en la enfermedad. Listo. Encontré una encuesta en Medscape que se hizo a personal de la salud en tiempo de pandemia y se encontró que el 22% del personal de salud entrevistado habían manifestado haber tenido ideación suicida y el 2% de hecho tuvieron intentos de suicidio. Entonces ahí vemos pues como la importancia de identificar todos estos factores de riesgo para hacer una intervención oportuna. Bueno, decíamos ahora que es difícil hay veces precisar una causa única para suicidio. ¿Qué encuentra uno en la literatura al tratar de establecer modelos explicativos? Que la determinación del riesgo suele deberse a muchos factores que interactúan en un momento dado para aumentar la vulnerabilidad de que una persona muera por suicidio. Y cada uno de estos factores puede ser mediado por características genéticas, psicológicas y de la personalidad. Es por esto que se vuelve en ocasiones muy difícil de interpretar un riesgo o una causa única para los suicidios. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué se describe? Que hay una interacción entre los factores predisponentes, ¿cierto? La genética, las enfermedades mentales y los factores precipitantes, las situaciones de estrés. Y esta relación va a estar muy modulada por los niveles de resiliencia de cada individuo.
Recordemos que la resiliencia es como la capacidad que yo tengo de adaptarme a las situaciones de estrés. Desde el punto de vista neurobiológico, se ha determinado que hay cambios en las vías de serotonina y a nivel de la corteza prefrontal medial que explicarían unos déficits en las respuestas emocionales y en dificultades para tomar la toma de decisiones racional. Y también se ha visto una hiperactividad en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, asociado a los altos niveles de estrés y que se determinaría un aumento en los niveles de ansiedad y esto sería un factor mediador en la conducta suicida. Bueno, hablando ahora de los factores de riesgo, hemos hablado de algunos a lo largo de la charla, vamos a precisarlos según el tipo, pues según el nivel de riesgo. Entonces, a nivel individual, los intentos de suicidio previos suelen ser el mayor factor de riesgo de un intento en el futuro. Entonces, siempre debemos tener en cuenta un paciente cuando nos consulte y ya tiene antecedente de intento de suicidio. Lo que hemos dicho, los trastornos mentales, eh, cobijando aquí el consumo de psicoactivos y los trastornos de personalidad, los antecedentes de abuso sexual en la infancia, los estresores ambientales que pueden ser de múltiples tipos, como pérdidas financieras, muerte de un ser querido, problemas legales, pobre red de soporte. Aquí es importante tener en cuenta que los factores estresores suelen ser individuales, que quizás lo que para una persona sea estresor, para otra no lo sea. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta porque muchas veces terminamos haciendo juicios de valor por algo que no logramos entender y que el paciente lo interpreta de otra manera. Patologías dolorosas crónicas y terminales también son un factor de riesgo. El antecedente familiar de suicidio, hemos hablado varias veces de la genética, y ocupaciones con fácil acceso a métodos letales. Personal de salud, policías, personal que trabaja en seguridad, farmacéuticas, entre otros. Factores de riesgo asociados al sistema de salud y a la sociedad. Entonces, dificultades para obtener acceso a la atención en salud. El Hospital Mental y el programa donde yo he trabajado busca es como impactar en esos niveles, por eso tratamos de descentralizar la atención para que todas aquellas personas que en algún momento tenían dificultades para acceder a atención en salud mental logren hacerlo. El fácil acceso a medios para cometer el suicidio. Sabemos pues que en nuestro medio pueden haber pocas restricciones para conseguir medicamentos, para conseguir venenos, para conseguir incluso armas de fuego. El sensacionalismo de los medios de comunicación. Muchas veces esto queda relegado en segundo plano, pero es bastante importante, sobre todo para los niños y para los adolescentes, donde pueden tener muchas veces, como decíamos ahora, conductas de imitación. Y la estigmatización que ya hemos hablado de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas, por problemas de salud mental o por consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces, como es una situación de estigma, entonces yo no busco ayuda y esto funciona pues como un factor de riesgo. Y asociados a la comunidad y las relaciones, entonces situaciones que impliquen violencia o vulnerabilidad, como guerras, desastres, epidemias, situaciones de desplazamiento, que son tan comunes en nuestro medio, pero también situaciones de discriminación, sentido de aislamiento, las situaciones de abuso y las relaciones interpersonales conflictivas. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los factores protectores? También los vamos a dividir según el nivel. A nivel personal, entonces, la habilidad en la resolución de problemas y en las relaciones interpersonales, los factores psicológicos como la autoconfianza y la flexibilidad cognitiva, y el hecho de tener hijos suele ser protector más aún para las mujeres. Vemos acá que muchos de estos factores dependen de los modelos de crianza, ¿cierto? Entonces de aquí logramos notar la importancia del ambiente familiar, tanto desde el punto de vista de factores de riesgo como de factores protectores. Factores protectores a nivel social o medioambiental, entonces adecuadas redes de soportes familiares y sociales, importante también saber eso, yo contar con o conocer de alguna red de apoyo a la cual yo pueda buscar ayuda en algún momento en que me sienta mal, la integración y la cohesión social, las estrategias espirituales, no solamente la religiosidad, pero para nuestro medio sí es la que más tiene asociación, los valores positivos y obviamente un tratamiento integral para pacientes con trastornos mentales. Bueno, vamos ahora a hablar específicamente de la evaluación de la conducta suicida y, como veíamos desde el principio, aterrizado al contexto del primer nivel de atención. ¿Por qué es importante tratar este tema?
porque es muy común que personal del primer nivel de atención se enfrente a la atención de pacientes con conducta suicida. Los estudios han demostrado que hasta el 75% de pacientes o de personas que tienen intentos de suicidio han buscado ayuda en el primer nivel en el año previo al intento y hasta el 45% en el mes previo. En cambio, cuando vemos que si estas personas han buscado ayuda específicamente en un servicio de salud mental, vemos que las tasas son mucho menores. Entonces, punto práctico, suelen buscar ayuda con más frecuencia en el primer nivel. Y es por esto que el personal de atención de este nivel debe estar entrenado para el abordaje de pacientes con patologías mentales, no solamente suicidio, sino psicopatología en general. ¿Por qué la valoración del riesgo suicida suele ser un reto clínico? Porque podemos encontrarnos con varias situaciones. Una de ellas puede ser la minimización de síntomas por parte de los pacientes, por el estigma, por temor a represalias, por deseo de ser dados de alta del servicio médico, ¿cierto? Y también por el afán propio de los servicios de urgencias que dificultan un abordaje tranquilo y en un ambiente de confianza para el paciente. Entonces es bastante común nosotros ver consultas por urgencias de pacientes con intentos de suicidio y los servicios de urgencia están llenos de pacientes, múltiples patologías y el tiempo que tenemos como médicos o como personales de salud para atender ese paciente en ese momento puede ser escaso, pero puede ser incluso el único momento que tengamos. Entonces yo creo que es importante que tengamos en cuenta y que no se nos olvide la importancia desde un primer contacto con estos pacientes, mostrar compromiso con la atención y empatía. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Indagar por riesgo suicida en todas las personas con enfermedades mentales y con otros factores de riesgo conocidos para suicidio, incluso cuando el motivo de consulta sea por otra razón. Hay que establecer entonces una adecuada alianza terapéutica. El paciente debe sentirse cómodo para expresar los sentimientos, debe vernos como un aliado y no como un enemigo. Se ha determinado que una única evaluación en el servicio de urgencias puede disminuir hasta el 40% la posibilidad de una nueva conducta suicida en el futuro. Entonces, esta idea nos da una pauta de la importancia de aprovechar estos tiempos para la atención de estos pacientes. Hay que abordar al paciente mostrándose calmado y seguro, ¿cierto? Hay que mostrar siempre interés, empatía y deseos de ayuda y debemos tratar, por difícil que sea, que la evaluación se dé en un ambiente privado y evitar hacer juicios de valor. También es bastante frecuente encontrar esto en personal de la salud. No debería ser así, pero se encuentra bastante, ¿cierto? Frases del tipo de usted con eso no se va a morir, hubiera hecho otra cosa para matar, si hubiera intentado otro método, a usted no le importa a su familia, pues cosas de ese tipo. Siempre debemos también estar atentos al lenguaje no verbal, ¿cierto? Porque el lenguaje no verbal puede incluso en ocasiones darnos más información que el mismo lenguaje verbal. Entonces, pacientes evitativos o pacientes en que haya una incongruencia en la información que nos dan o que den versiones diferentes los pacientes o los familiares, también tenemos que estar muy pendientes a eso. No debemos tener miedo a preguntar. Está claramente determinado que indagar sobre la intención de suicidio no aumenta el riesgo. Obviamente uno debe tener tacto para hacer las preguntas, empezar desde preguntas generales e ir volviéndolas más específicas. Trate de usar el lenguaje propio suyo, pero sin que el paciente se sienta pues como amenazado o como señalado. ¿Qué puede preguntar o cómo se puede hacer? Pregúntele al paciente si se siente infeliz o si se siente sin esperanza, si en los últimos días se ha sentido desesperado, si siente que la vida es una carga, o que de pronto alguna vez haya pensado que la vida no deba o no merezca vivirse. Y a partir de ahí, preguntas más específicas. Si ha sentido deseos de suicidarse, ha tenido o ha hecho planes para hacerlo, cómo lo ha planeado, tiene en su poder acceso o métodos para cometer el suicidio, ha considerado cuándo va a hacerlo. Listo. Recordemos como premisa fundamental que preguntar puede salvar vidas. Listo. También es importante durante la evaluación obtener una información completa sobre la ideación suicida, ¿cierto?
cómo ha sido la planificación, desde cuándo la viene presentando, si por el contrario fue algo más como impulsivo, qué tan frecuentemente tienes las ideas en tu cabeza, cuál ha sido la intencionalidad y cuál es la determinación del acto de suicidio. Con respecto a las características del intento, siempre tratar de determinar desencadenantes, la intencionalidad, la letalidad del método, la actitud que tenga el paciente ante la conducta de suicidio actual, medidas utilizadas para evitar ser rescatado y las medidas previas de despedida. Todos estos son señales que nos hablan a nosotros del riesgo de la muerte por suicidio. Hay que tener o hay que hacer una consideración importante con respecto a la intencionalidad, ¿cierto? Porque eso va a depender mucho del sustrato cultural o cognitivo que tenga el paciente. Entonces hemos tenido casos en los cuales un paciente consulta por un intento de suicidio con ingesta de 3 tabletas de acetaminofén. Para el personal médico o el personal de salud sabemos pues que el riesgo per se sería bajo, morir pues como por esa cantidad, pero el paciente no tiene conocimiento de eso. Entonces, si nosotros supeditamos el método utilizado y lo asociamos a la letalidad, de pronto podemos dejar escapar casos de riesgo alto. Es común, por ejemplo, en las zonas rurales que las personas no tengan en ocasiones conocimiento de la letalidad de algunos venenos. Entonces también llegan pacientes con ingestas de grandes cantidades de sustancias potencialmente tóxicas sin una clara intencionalidad. Entonces debemos también tenerlo en cuenta siempre. Hay que tratar de evitar entonces caer en indagaciones morbosas de la situación, que varias personas pregunten al paciente lo mismo, suele ser incómodo para el paciente. No se puede ignorar la situación o hacerla parecer como algo trivial. Aquí volvemos a retomar el hecho de que del gesto suicida. Recordemos que debemos tratar de dejarlo de un lado porque caemos en esta trampa. Mostrarse consternado o avergonzado, eso no va a ayudar para que el paciente se sienta tranquilo. Dar falsas garantías, prometer que todo va a estar bien, retar a la persona a seguir adelante, jurar guardar el secreto. Esta es una de las pocas razones por las cuales podemos romper el secreto profesional y dejar a la persona sola y sin observación. Si después de hacer una evaluación de la conducta suicida, de las características, quedamos como con algún sinsabor o no nos cuadra el cuadro clínico del paciente con las respuestas que nos da o con la información de los familiares, o si de una u otra manera sospechamos de minimización de síntomas, considere la posibilidad de dejar al paciente en observación y reevaluar posteriormente. Recordemos que la ideación suicida puede fluctuar a lo largo de los días y puede ser ambivalente. Entonces, cuando tengamos como esa sospecha clínica de que algo no nos cuadra, tomémonos un tiempo, hagamos una reevaluación posteriormente, a ver cómo va evolucionando la información y la situación clínica. Bueno, con respecto a los modelos de predicción en suicidio, ¿qué busca uno cuando evalúa a una persona con conducta suicida? ¿O cuál es el gran interrogante? ¿Lo va a volver a hacer? ¿Cuándo lo va a volver a hacer? Para eso entonces se han tratado de desarrollar estas estrategias. Son entonces herramientas que tienen el objetivo de mejorar la capacidad para tomar decisiones. Eso es fundamental en el primer nivel, ¿cierto? Porque sabemos que los recursos y el acceso a personal de salud mental suele ser escaso y por ende pues, no podemos estar con la idea de que todo paciente que consulta por esto tiene que ser evaluado por el psiquiatra antes de ser dado de alta. Si bien son estrategias que se han desarrollado con otros fines, sobre todo, por ejemplo, en depresión, y que cuentan en realidad con un poco sustento estadístico, su uso puede dar una estimación basal del riesgo en el primer nivel de atención y de esta manera conducir a intervenciones adicionales según el nivel de riesgo identificado. Entonces ahí radica la importancia de estos métodos, ¿cierto? Que yo identifique a un paciente que le pueda hacer una estimación basal del riesgo y a través de esa estimación tomar una decisión. ¿Qué permiten estas herramientas entonces? Identificar los principales factores de riesgo de suicidio. Cuando nosotros conocemos los principales factores de riesgo, pues tenemos una herramienta preventiva bastante importante a nuestro favor. Es importante saber que no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación del riesgo suicida.
sino que debe ser un complemento a una evaluación clínica detallada. Ya hemos hablado, debe indagarse por las conductas suicidas previas, por pensamientos y planes suicidios actuales, por estresores vitales, por presencia de enfermedad mental, por la disponibilidad de acceso a métodos letales y también por los factores protectores. Entonces es como un conjunto la evaluación clínica y las herramientas pues, de prevención. Una de estas herramientas es la escala SAT-Persons, ¿cierto? Que ha sido ampliamente utilizada para la evaluación del riesgo suicida. Se presenta pues como un acrónimo y cada letra corresponde a un factor de riesgo potencial para suicidio. Entonces estamos hablando de 10 factores de riesgos identificados. A cada uno de esos factores de riesgo le asignamos un punto cuando la respuesta sea positiva y la final nos da una sumatoria. Y según esa sumatoria podemos hacer una estimación del nivel de riesgo y tener una recomendación de manejo. Entonces acá está la escala, ¿cierto? Está pues originalmente en inglés. Vamos a hacer pues como la traducción. La S se refiere al sexo, el riesgo es mayor en los hombres. La A se refiere a la edad, hay un mayor riesgo en los extremos de la vida, menores de 18 años y mayores de 55 años. La D se refiere a depresión o enfermedades mentales en general. La P a intentos previos. La E al uso de alcohol o de sustancias psicoactivas en general. La R hablan de un pensamiento racional, entonces cuando se pierde la capacidad de pensar racionalmente es un factor de riesgo. Específicamente hablamos de la psicosis o de personas bajo estado de intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas. La S se refiere al soporte social, aquellas personas que tienen pobre red de soporte tienen un mayor riesgo. La O habla de la estructuración o un plan organizado. La N a las condiciones de soledad, personas sin pareja, sin familia, sin esposa. Y la S a las enfermedades o a las comorbilidades médicas y psiquiátricas. Entonces hacemos una sumatoria. Cuando la sumatoria nos da hasta de 2 puntos, podemos plantear un manejo ambulatorio. Siempre debe asegurarse seguimiento, aunque el riesgo sea bajo. Y nos debemos valer de la familia para velar como por una supervisión familiar estrecha. Cuando la sumatoria da hasta 4 puntos, es una paciente que requiere un seguimiento estrecho y que según las condiciones específicas puede considerarse incluso la hospitalización. Cuando el puntaje es de 5 o de 6 puntos, la hospitalización es altamente recomendada y cuando la puntuación es mayor a 6, la hospitalización debería asegurarse incluso en contra lo que piensan pues, los pacientes. Esto es importante, sobre todo en pacientes muy psicóticos, en los cuales su capacidad de toma de decisiones está desviada. Bueno, otro método para hacer evaluación propuesto por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia es el Código S, que como el nombre lo dice, es un protocolo de atención para pacientes con ideación e intentos suicidas. Entonces, eso tiene una manera alternativa de valorar a una persona con riesgo suicida. Entonces, es una guía práctica. Lo importante es que tiene unas fases de atención definidas, que busca un abordaje integral de los casos, da funciones específicas a los diferentes entes participantes, busca movilizar de una forma oportuna los recursos, aterrizados pues como la realidad nuestra, y tiene como objetivo fundamental la atención integral y humanizada a través de acciones estandarizadas. ¿Por qué es importante lo de acciones estandarizadas? Porque así evitamos los juicios de valor de los terapeutas que nos pueden llevar a cometer errores. Busca entonces fundamentalmente definir funciones, descentralizar la atención de los pacientes y estimular un adecuado manejo desde el primer nivel de atención. Consta de 4 pasos. El primer paso es la identificación y la activación del código, ¿cierto? Entonces un paciente consulta por intento de suicidio. En este paso debemos entonces diligenciar la ficha y asegurar la atención médica a las heridas que presenta el paciente. Secundarias pues al intento de suicidio. En el paso 2, la evaluación del caso y del riesgo suicida específicamente, haciendo una entrevista individual y a la familia, buscando identificar factores de riesgo y factores protectores y a partir de ahí hacer una impresión diagnóstica. En el paso 3 está la planeación de la intervención, entonces vamos a definir qué vamos a hacer después de hacer la evaluación, si el paciente puede tener un manejo ambulatorio, si hay que hospitalizarlo o si podemos buscar una remisión a psiquiatría de forma externa o intrahospitalariamente. Hacer los paraclínicos, establecer la atención por psicología cuando contemos con
con esta herramienta y definir el nivel de mayor seguridad para el paciente. En este punto también se habla de hacer intervención a la familia. Y en el paso 4 es el alta del seguimiento ambulatorio. Entonces, en este paso se debe determinar cuándo hacer las citas de seguimiento, definir ambiente seguro para el paciente, acompañamiento familiar y dar instrucciones sobre signos de alarma. En el código es entonces, ¿qué pasaría? Si identificamos un riesgo bajo, dado este por una ideación de muerte pasiva o con ausencia de planeación, de características impulsivas, en una persona que tenga una buena red de soporte y posibilidad de seguimiento, entonces pudiéramos recomendar un seguimiento ambulatorio con un acompañamiento frecuente y remisión a personal de salud mental. No se nos olvide que en muchas partes tenemos la herramienta del psicólogo, ¿cierto? También podemos apoyarnos en ellos porque muchas veces los pacientes se van con una remisión para psiquiatría, pero puede ser demorada, entonces el paciente se queda pues como sin el seguimiento. En el riesgo moderado, la ideación de muerte ya va siendo como más estructurada, aunque puede no haber un plan como tal. La letalidad puede ser moderada, si bien pueden haber aún características impulsivas, uno debe evaluar también la posibilidad de que el paciente haya podido ser auxiliado y la búsqueda de ayuda o la ambivalencia. En estos casos, entonces, la recomendación es manejo ambulatorio con remisión prioritaria a psiquiatría y siempre tratar de involucrar a la familia en el acompañamiento. Y en el riesgo alto, cuando se identifican pacientes con ideación de muerte activa, con plan estructurado en un futuro inmediato, con métodos de alta letalidad e intencionalidad clara, acceso a métodos para reintentarlo, cuando ha tenido recientes hospitalizaciones o pobre red de soporte, la indicación es remisión inmediata intrahospitalaria a psiquiatría y no dejar pues solo al paciente. Bueno, entonces ya sabemos, o ya tratamos el tema de cómo hacer la evaluación. Ahora vamos a hablar de intervenciones para reducir el riesgo de suicidio. La farmacoterapia es fundamental. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, más del 90% de los casos de suicidio se presentan en personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, dar un tratamiento específico para estos trastornos es un enfoque de prevención vital en suicidio. No lo olvidemos, por favor. Hemos visto pacientes que se demoran 4 o 5 días en ser evaluados por el psiquiatra y los evalúa el psiquiatra y no se le ha empezado un tratamiento. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, cuando podamos vigilar al paciente, empecemos un tratamiento que nos puede ayudar bastante en esos primeros días. Hay que considerar siempre la posibilidad de nuevos intentos con los medicamentos que nosotros prescribamos. Es por esta razón que debemos tratar de prescribir medicamentos con un bajo perfil de toxicidad, ¿cierto? En este caso, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina serían los preferidos. Otra estrategia es prescribir una cantidad limitada de medicamentos, sobre todo al inicio de la enfermedad, o una ingesta supervisada de medicación por parte de los familiares o de terceros. Han habido ciertos temores con el uso de antidepresivos en adolescentes, porque han habido estudios que reportan un aumento en el riesgo de suicidio. Son resultados controversiales. Y también el uso de antidepresivos en monoterapia en personas que tienen trastorno bipolar. Recordemos que la depresión se puede presentar como enfermedad única o como asociada al trastorno bipolar y que cuando nosotros utilizamos antidepresivos solos en el trastorno bipolar hay un riesgo de mayor descompensación. Entonces, en esos casos, pues se recomienda siempre la asesoría por parte de psiquiatría, pero también en pacientes que ya sabemos que tienen estas patologías, podemos buscar un monitoreo activo de los pensamientos suicidas y especialmente al inicio del tratamiento, cómo nos apoyamos en la familia. Entonces, un paciente con depresión nos puede quedar la duda si es o no bipolar y decidimos iniciar los antidepresivos. Entonces, le decimos a la familia que esté muy pendiente, que el paciente no se ponga más irritable después del inicio del tratamiento o que no se ponga pues como muy acelerado, porque esto es lo que se ha visto como que pudiera aumentar el riesgo. La farmacoterapia siempre debería ir asociada a la psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que hay algunas dificultades en el procesamiento de la información y en la respuesta al estrés. Hay evidencia en psicoterapia para cuáles, para la terapia cognitivo-conductual, para la terapia dialéctica comportamental y para la terapia enfocada en resolución de problemas. Y a nivel de psicoterapia, hasta antes de la pandemia se estaban utilizando medios virtuales. ¿Por qué? Porque hay una facilidad del acceso, ¿cierto? Especialmente en sitios alejados y ahora con la pandemia, pues
es mucho más fácil establecer una terapia por este medio, por costos para el sistema de salud y porque este tipo de atención ayuda a delimitar o a derribar la barrera propia del estigma, ¿cierto? Obviamente, con la pandemia, esto ya no se aplica solamente a la psicoterapia como tal, sino también a la atención por psiquiatría. Estrategias preventivas a nivel individual, entonces. ¿Cuándo las aplicamos? En personas vulnerables, por ejemplo, aquellas que han tenido un intento de suicidio reciente. ¿Qué debemos intentar entonces? Capacitar al personal de salud en la identificación y manejo de los trastornos mentales y buscar establecer relaciones interpersonales sólidas, un sistema personal de creencias y estrategias de afrontamiento positivas. Estrategias universales son aquellas diseñadas para toda la población. ¿Qué deben buscar entonces? Aumentar el acceso a la salud, a la atención en salud, tanto mental como del primer nivel, reducir el consumo nocivo de sustancias psicoactivas, limitar el acceso a medios potencialmente letales a través de políticas públicas y promover una información responsable por parte de los medios de comunicación. Recordemos que muchos de los intentos asociados a esto se dan por imitación y por el amarillismo propio, pues, de algunos medios de comunicación. Y las estrategias preventivas selectivas van a estar dirigidas a grupos vulnerables. Ejemplo, personas con antecedentes de traumas o familiares de personas suicidas, que sabemos que portan un mayor riesgo para el suicidio. ¿A través de cómo? ¿De qué estrategias? El apoyo de servicios de ayuda, ¿cierto? Entonces están determinar líneas telefónicas, canales de atención dispuestos por los medios locales y departamentales para ayudar a personas con riesgo de suicidio y personas de la comunidad entrenadas. También acá es importante la inclusión de profesionales de la salud no especializados, ¿cierto? En la atención de estos pacientes, grupos de apoyo entre familiares de personas suicidas y en países en los cuales el aborto, el suicidio aún está penalizado, pues buscar la despenalización. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre mitos del suicidio. Yo que he tenido pues la oportunidad de trabajar a lo largo del departamento, he encontrado que son mitos bastante arraigados en nuestra cultura y que es importante derribar pues porque nos ayudaría a quitar pues como barreras a la hora de determinar la atención de un paciente con conducta suicida. Bueno, el primero de ellos, quien habla de suicidio no tiene intención de cometerlo. Recordemos que hasta el 80% de las personas que han tenido intentos de suicidio han buscado ayuda los meses previos al intento. Entonces, eso derriba pues este mito. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Si bien hay una tasa, hay un porcentaje de las muertes por suicidio que se dan de forma impulsiva, no suele ser la regla. Usualmente los suicidios, como veíamos ahora, van pasando por un proceso que empieza con la ideación, con la consideración del método y que terminan al final, pues, valga la redundancia, con el suicidio. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque muchas personas antes del suicidio van teniendo un proceso en el cual podemos identificar y actuar a tiempo. El suicida está decidido a morir, no siempre. Recordemos, y lo he dicho varias veces, la ideación suicida puede ser ambivalente o puede ser fluctuante a lo largo del tiempo. Una vez una persona ha intentado suicidarse, nunca volverá a intentarlo. No es así. Recordemos que el intento de suicidio previo es el principal factor de riesgo para un nuevo intento de suicidio en el futuro. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. No siempre. Sí, la gran mayoría de ellas, pero hay algunos otros casos en los cuales los pacientes no tienen enfermedad mental previa. Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. No, recordemos, preguntar puede salvar vidas. Que un paciente se sienta escuchado y entendido puede ayudar a disminuir la ideación suicida. Los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. No siempre. En este grupo etario puede haber intentos de suicidio por imitación. Y ya en los adolescentes sí puede haber comprensibilidad de la irreversibilidad de la muerte. Otro mito, cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está por fuera de peligro. No, recordemos que el mayor riesgo se da los días después del egreso hospitalario.
Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Yo creo que este es el mito que más derribamos con esta charla. La idea es que todos y cada uno de nosotros podamos o seamos conscientes de que podemos ser entes activos a la hora de prevenir un suicidio. Bueno, las conclusiones. El suicidio es una problemática global con un alto costo a nivel familiar, social y de recursos. Suele deberse a una interacción de factores sociales, psicológicos, culturales, familiares y biológicos. Los trastornos mentales y el consumo de sustancias psicoactivas se asocian a altas tasas de suicidio. Es por esto que el entrenamiento del personal de salud desde el primer nivel de atención es esencial para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten. Se recomienda indagar por riesgo de suicidio a todas las personas con enfermedades mentales y factores de riesgo conocidos para suicidio. Es fundamental una adecuada alianza terapéutica donde el paciente se sienta cómodo para expresar sus sentimientos en un ambiente de respeto y privacidad sin juicios de valor. Las herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo suicida dan una estimación basal del riesgo y ayudan a conducir a intervenciones adicionales según el nivel de riesgo identificado. Las comunidades y entes gubernamentales desempeñan una función crucial en la prevención del suicidio a través del apoyo a individuos vulnerables y del seguimiento de casos identificados. Y por último, la reducción del suicidio depende solo en parte de la reducción del riesgo. No debemos enfocarnos solo en los factores de riesgo. El fomento de los factores protectores ayudará a construir un entorno donde las comunidades sepan canalizar apropiadamente a las personas necesitadas de asistencia. Muchas gracias. Vamos con las preguntas. Tenemos, ¿cómo enfocar un intento de suicidio si fue bajo consumo de sustancias? Perfecto. Recordemos que la intoxicación como tal puede alterar la capacidad de toma de decisiones racional de un individuo. La recomendación en estos casos sería entonces esperar a que pase el periodo de intoxicación y volver a hacer una evaluación después de este tiempo. Tenemos otra pregunta. ¿Todo paciente con intento de suicidio se hospitaliza? No, ya veíamos acá pues que el objetivo es como tratar desde el primer nivel hacer una estimación del nivel de ese riesgo y según el nivel de riesgo identificado, pues tomar una decisión, sea esta un manejo ambulatorio, un manejo hospitalario o un manejo de remisión para psiquiatría. Entonces, no todo paciente se hospitaliza, pero sí es importante que todo paciente que consulte por conducta suicida sea canalizado para recibir atención por personal de salud mental. Doc, a los pacientes con intento de suicidio siempre se le inician antidepresivos. Ok. No, recordemos que las enfermedades mentales en general se asocian hasta en el 90% de los casos a suicidio, pero no solamente los trastornos depresivos. Pueden haber también trastorno bipolar, esquizofrenia, ansiedad. Entonces, la recomendación es tratar de identificar cuál es la psicopatología o la enfermedad mental que está asociada a ese caso de suicidio en específico y darle el tratamiento acorde. No siempre debe ser antidepresivos, puede ser, por ejemplo, ansiolíticos o antipsicóticos. Doc, nos pregunta Maribel Serna Bedoya. Doctor, tan amable brindar rutas de atención asequibles a la población vulnerable. Ok, eso va a depender mucho del entorno en el cual está el paciente, de los entornos locales. Yo sé, y es fácil conseguir, uno googlea pues, o busca en internet redes de apoyo y te sale una lista de teléfonos, los cuales por municipio, por departamento, unas líneas a las cuales puedes comunicarte, pero dependen mucho del acceso. En municipios apartados dependen mucho de estas estrategias pues, desde el ámbito local. Entonces habrán hospitales donde se establecen medidas de atención a pacientes con riesgo de suicidio. Entonces va uno al hospital y ve en la cartelera, si en algún momento te sientes triste, si sientes que puedes requerir ayuda porque sientes deseos de morir, llama a esta línea. Entonces yo creo que eso depende mucho del contexto, pero están claramente delimitadas. No te tengo una línea pues aquí específica de un teléfono, pero sí sé que cuando buscas por internet, lo primero que te sale, cuando dices líneas de ayuda en suicidio, por ejemplo en Antioquia, te sale una lista de teléfonos donde te puedes comunicar. Doctor, Natalie Pardo Bautista pregunta, ¿qué hacer en el caso de un joven que amenaza con un intento de suicidio cada vez que se castiga o no se le concede lo que desea?
Ok, suele ser algo bastante común en la práctica clínica general. Entonces, recordemos, niños y adolescentes con intento de suicidio tienen alta probabilidad de volver a presentarlo, deberían ser evaluados por personal de salud mental. De nuevo, hacemos la valoración del riesgo. Si vemos que el riesgo es bajo, ¿por qué? Porque no hay una clara estructuración suicida, porque el paciente tiene buena red de soporte, porque podemos asegurar un seguimiento rápido en el tiempo, porque tenemos la seguridad de que la familia entendió los factores de riesgo identificados, podemos buscar la posibilidad de un manejo ambulatorio. Si definitivamente no estamos seguros como clínicos, nos queda la duda y no tenemos como la tranquilidad de dejar ir a un paciente, entonces ahí tratemos de buscar la posibilidad de la atención por salud mental. La pandemia ha traído consigo pues la posibilidad de abrir canales de atención que son más rápidos y oportunos. Entonces está la posibilidad de la telepsiquiatría, el hospital mental la ofrece. Es como buscar opciones. Hay veces se torna difícil, ¿cierto? Porque no, en los niños no es solamente evaluar el pensamiento o las cogniciones del niño, sino también el entorno familiar. Entonces muchas veces son pacientes que tienen un riesgo no muy bien establecido, pero la red de soporte es baja o no hay manera de hacer un seguimiento adecuado. En esos casos sí preferimos pues que primero sea evaluado por personal de salud mental y que tome las decisiones específicamente en ese punto. Juan David Muñoz nos pregunta, Doc, en el abordaje de un paciente que acude al servicio de consulta externa o de urgencias con ideación suicida, ¿qué manejo farmacológico iniciar para que actúe pronto por la gravedad de los síntomas? Bueno, desde el primer nivel de atención, los antidepresivos como tal pueden demorarse hasta varias semanas en empezar a hacer un efecto terapéutico como tal. En esos casos, el uso de ansiolíticos, que sí tienen un inicio de acción más temprano, puede ser de bastante ayuda. En esos casos, en pacientes con psicosis, por ejemplo, el uso de antipsicóticos también nos pueden ayudar. Hay algunos antipsicóticos que tienen potencial, pues como ansiolítico. Esos medicamentos tienen una acción más aguda y nos pueden ayudar. En el largo término, sí, cuando hay depresión, el uso de antidepresivos obviamente es necesario. Estefanía Abuelo Tavares nos dice, en un municipio donde el hospital es nivel 1, alejado de la ciudad, no hay muchos recursos y no se cuenta con servicios de psicología, psiquiatría y entre otros, y se remisiona a la ciudad para recibir el servicio, pero no se cuenta con dinero y recursos para hacerlos, ¿qué otras ayudas o gestión se puede hacer? Listo. Es también pues lo que les decía ahora, la pandemia nos ha traído la posibilidad de ampliar la oferta de servicios. Muchos de los municipios que antes no podíamos tener un acceso adecuado por distancia o por otros factores, hemos aprendido pues como a generar la posibilidad de evaluación a través del servicio de telepsiquiatría. Entonces, antes lo que uno veía que pasaba era que el paciente consultaba, se solicitaba la valoración, y se podía demorar 7, 8 días en que el paciente pudiera ser trasladado al hospital mental para hacer esa evaluación. Afortunadamente, esa posibilidad ya ha mejorado mucho y son pacientes que tienen una evaluación en 24, 48 horas, independiente pues de la lejanía. Otra opción pudiera ser, está en las líneas del Hospital Mental de Antioquia, pedir una asesoría en casos en los cuales hayan factores como externos o de índole administrativo o de distancia que nos puedan entorpecer la atención adecuada a este tipo de pacientes. Sergio Andrés Álvarez Castaño nos pregunta, ¿el exceso de cortisol puede generar intentos suicidas? Y si es así, ¿cómo tratar a un paciente con altos niveles de cortisol? El cortisol está definido como la hormona del estrés, ¿cierto? Y ahorita decíamos que hay una hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, neurobiológicamente el aumento de cortisol está asociado pues como a la impulsividad, pero decíamos ahora también que en los modelos explicativos no hay un factor único, ¿cierto? Porque si fuera así, entonces todos los pacientes que tengan el cortisol alto pues tendrían desenlaces de este tipo, pero no es así. Siempre hay que tratar de hacer una evaluación completa, no solo de los aspectos neurobiológicos, sino también de los aspectos psicológicos, psicosociales y de personalidad, para tratar de entender por qué en un momento dado una persona intenta suicidarse y a partir de ahí establecer un programa pues, de atención. ¿Cuánto tiempo es recomendable para hacer seguimiento ante un suicidio y en qué periodos?
Las preguntas como difícil. Es lo mismo, hay que hacer la evaluación de qué detonó el intento y el riesgo. Siempre, como les decía ahora, el hecho de que una persona consulte por intento de suicidio, independiente de la intencionalidad o del riesgo identificado, nos debería a nosotros dar la oportunidad de remitir al paciente a personal de salud mental. Esa respuesta solo te la va a dar el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si un evento específico hoy desencadena un intento de suicidio en un adolescente, yo no pudiera saber si ese intento vuelve a aparecer en el futuro o si el paciente en el futuro vuelve a tener otra situación de estrés, yo no puedo saber si va a resolver igual. La recomendación que yo te daría ahí es asegure un seguimiento o una valoración por personal de salud mental y un seguimiento en el tiempo. Eso es pues, como la mejor manera de determinarlo. María Camila Jiménez pregunta, ¿todos los tratamientos psiquiátricos tardan 15 días en hacer efecto? No, lo de los 15 días es relativo. Los antidepresivos se pueden tomar varias semanas, hablan de 3 hasta 4 semanas incluso en empezar a hacer un efecto. Los ansiolíticos tienen un efecto casi que inmediato, en bajar los niveles pues, de ansiedad. Los antipsicóticos también tienen un efecto más temprano, no siempre es de 15 días. Y va a depender mucho de la adherencia que se tenga pues, al plan de tratamiento. Y por ejemplo, en situaciones como consumo de sustancias, ese tiempo también puede ser variable. María Camila Jiménez pregunta, si en una sesión terapéutica se evidencia que hay una ideación suicida, ¿qué se debe hacer en ese momento? ¿Remitirlo de inmediato a urgencias? Ok, bueno, entonces siempre debemos tener en cuenta los aspectos fundamentales. Entonces, identificamos si el paciente tiene o no red de soporte, tratamos de hacer una evaluación completa de la ideación suicida, ¿cierto? Si está bien definida o si es algo más bien como borroso o intermitente. Tratamos de buscar herramientas o información de otras personas que nos puedan ayudar a determinar con claridad qué tan frecuente o qué tan intensa es la ideación suicida y a partir de ahí tomar una decisión. Volvemos a lo mismo, no hay red de soporte, no hay quien pueda estar pendiente del paciente, pues tratamos entonces de que sea una evaluación por urgencias o si la ideación es pues intensa, si hay un plan estructurado, si vemos que la ideación es más bien ambivalente, si ha sido crónica, si el paciente tiene una buena red de apoyo, podemos dar una remisión ambulatoria, pero con instrucciones de seguimiento a los familiares y estar muy pendientes pues, de la evolución. Adrián David Restrepo pregunta, ¿cómo es el abordaje a los pacientes con intentos de suicidio pasivos por omisión de la toma de medicamentos para el control de sus enfermedades de base? Ok, uno puede encontrar muchas maneras o muchos métodos por los cuales los pacientes intentan suicidarse. Uno de esos es el que describe pues, la persona que hace la pregunta, ¿cierto? Pacientes con diabetes que se dejan de aplicar su insulina porque se quieren morir. O personas que consumen drogas y que intentan suicidarse con una sobredosis eh, de las drogas pues, que consumen. Volvemos a lo mismo y el énfasis siempre debe ser el mismo. Usted debe identificar la ideación, la estructuración y la intencionalidad suicida y ver qué tanto puede usted entender ese proceso como de alto, mediano o de bajo riesgo. Eso solo se lo va a dar una adecuada entrevista clínica. Doctor, según la plataforma, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a usted. Quiero aclarar, porque tenemos una pregunta, pero no es de la temática. Nos preguntan que qué otro elemento deben desarrollar de las sesiones y les quiero recordar que cuando entramos a la plataforma que está desarrollando este curso, vamos a encontrar cada módulo por separado y cada módulo tiene la programación académica, que es digamos que los perfiles y las temáticas. Tenemos el material de estudio, que es un PDF que los profes y los profes doctores han preparado para cada uno de ustedes para poder complementar esta sesión en vivo. Y también encontramos la presentación, las diapositivas que están desarrollando en este momento, además de la grabación del video en vivo. Entonces nos preguntan que qué más deben hacer o cómo es la asistencia. La asistencia no tienen que diligenciar nada.
la plataforma solita arroja los resultados de las personas que se han conectado, no solamente hoy en la sesión en vivo, sino posteriormente, porque este material queda también para consulta para luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. También tenemos comentarios de felicitación. Dicen que se manejó muy claro la temática, muy clara la presentación. Muchas gracias. Entonces, les agradecemos a todos y le agradezco a usted también. Recuerden que el próximo módulo, y con ese terminamos, es psicofarmacología básica que va a desarrollar el doctor Ricardo Consuegra. Va a estar disponible el PDF para la consulta desde el 23 de agosto, y la sesión en vivo la vamos a desarrollar el 25 a las 4 de la tarde, como es costumbre en Elemental 2021. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días.